Ella era rica, yo era solo el jardinero, y durante mucho tiempo fui tratado como nada. Empecé a trabajar muy pronto en la vida, amigos míos, cuando aún era un niño, y el mundo me parecía demasiado grande para mí. Nunca fui un hombre de quejarme mucho de la vida. Aprendí pronto que quejarse no llena la olla ni calma el corazón. Lo que yo tenía era fuerza en los brazos y compromiso con la palabra. Si decía que iba, iba. Si decía que hacía algo, lo hacía bien hecho. Así era como me mantenía en pie. Vosotros que estáis aquí conmigo sabéis lo que es vivir así. Fue con ese espíritu con el que acepté el trabajo de jardinero en aquella casa grande. Casa bonita, muro alto, portón pesado, todo muy ordenado. Parecía otra realidad comparada con la mía. Llegué humilde, pero con postura. Saludé con educación, me quité el sombrero. Ella respondió seca, casi sin mirarme. Ahí ya sentí que no sería fácil. Mi trabajo era cuidar todo el jardín: césped, flores, arbustos, árboles antiguos. Lo hacía todo con calma, respetando el tiempo de cada planta. Me gusta trabajar con la tierra porque enseña paciencia. Nada crece a la fuerza, solo con cuidado. Mientras trabajaba, ella me observaba desde la terraza. No era curiosidad, era juicio. Al principio casi no hablaba conmigo. Cuando lo hacía siempre era en tono de orden. Nunca preguntaba, solo mandaba. No usaba mi nombre, aún sabiendo cuál era. Siempre era el jardinero. Ese, tú. Puede parecer pequeño, pero pesa. El nombre es identidad, y su ausencia duele. Yo notaba la forma en que me miraba. Mirada de arriba abajo, midiendo la ropa, los zapatos, la postura, como si estuviera calculando cuánto valía yo. Y eso, amigos míos, nadie merece pasarlo. Pero yo seguía firme en el trabajo. No bajaba demasiado la cabeza ni la levantaba en desafío. Me quedaba en el medio, en el lugar de la dignidad. Había días en que el sol castigaba sin piedad. Yo sudaba. La camisa se pegaba al cuerpo, las manos llenas de tierra, el olor fuerte de la hierba recién cortada. Ella pasaba perfumada, sin decir buenos días. A veces soltaba algún comentario atravesado. Hablaba de mi forma sencilla, de mi silencio, como si el silencio fuera un defecto. Una vez dijo que yo era demasiado callado. Lo dijo riendo, pero la risa no era ligera. Yo respondí que había aprendido a escuchar más que a hablar. Puso cara de no gustarle. Ahí entendí que mi postura le incomodaba. Gente así no soporta a quien no se inclina, ni siquiera cuando no se enfrenta. Mi vida fuera de allí seguía siendo sencilla. Volvía a casa cansado, con el cuerpo dolorido. Pero la conciencia iba limpia. Me sentaba en la puerta, miraba cómo el cielo se oscurecía. Pensaba en las palabras que escuchaba durante el día, no para crear odio, sino para entender el mundo. El mundo enseña incluso cuando hiere. Yo sabía desde el principio que aquella casa no era solo un trabajo, era una prueba diaria de carácter. Estaba siendo puesto a prueba sin darme cuenta. Probado en el silencio, en la paciencia, en el límite. Y yo no quería vencer a nadie. Solo quería seguir siendo quien era. Eso, para mí, ya era una victoria. Hubo momentos en que el desprecio se hacía más claro. Ella decía que gente como yo debía agradecer cualquier oportunidad, que un trabajo así no era para cualquiera. Hablaba como si me estuviera haciendo un favor. Yo escuchaba en silencio pero atento. El cuerpo sentía, el pecho se apretaba. Pero la dignidad no me abandonaba. Nunca respondí mal en esa etapa, no porque fuera débil,
sino porque elegía mis batallas. Aprendí que la palabra dicha en el momento equivocado se vuelve contra uno. Así que guardaba todo dentro de mí, no como veneno, sino como aprendizaje. El tiempo siempre cobra. Mientras tanto, seguía cuidando el jardín. Las plantas empezaron a responder al cuidado. Flores más vivas, césped más verde. Hasta quien no entiende de tierra lo nota. Dejaba que mi trabajo hablara por mí, porque el trabajo bien hecho no necesita defensa. Se sostiene solo. Yo también observaba a aquella mujer desde lejos. Veía la soledad escondida en la riqueza. Casa grande, pero demasiado silenciosa. A veces se quedaba quieta mirando a la nada. No era solo dureza, había dolor ahí. Pero eso no justificaba el desprecio. Y yo sabía separar las cosas. Aún así, nunca perdí el respeto, ni por ella ni por mí. Trataba con educación, respondía con calma. La postura no depende del otro, depende de uno mismo. Me repetía eso por dentro, como una especie de oración silenciosa, para no endurecer el corazón. La verdad es que entré en aquella casa pobre de dinero, pero nunca entré pobre de valor. Eso marcó toda la diferencia desde el principio, porque quien sabe quién es, aguanta muchas cosas, pero no se pierde en el camino. Y esta historia que hoy cuento empieza ahí, en el silencio de quien se mantuvo entero. Me di cuenta de que, con el tiempo, el desprecio empezó a crear distancia. No era pelea, no era discusión, era un alejamiento silencioso. Ella me hablaba menos, pero cuando lo hacía medía cada palabra. El tono venía cargado de superioridad disfrazada de educación. Sentía que ya no se me veía como una persona completa. Era solo función, solo servicio, solo una presencia conveniente. Eso duele más que un grito, porque nos quita el lugar humano. Hubo días en que el silencio pesaba más que cualquier palabra dura. Yo llegaba, hacía mi trabajo, y nadie lo notaba. Ni un buenos días, ni una mirada directa. Pasaba como si fuera parte del escenario, como un árbol, como un jarrón, como un banco del jardín. Uno siente cuando se convierte en cosa. El pecho se aprieta despacio, sin alboroto. Los que me escucháis sabéis bien de qué hablo. Algunas humillaciones venían en forma de broma. Comentario suelto, sonrisa torcida, risita contenida. Hablaba de mi forma sencilla, de mi ropa gastada. Decía que yo combinaba con la tierra que removía. Quien escucha desde fuera piensa que no es nada, pero quien lo recibe siente el peso escondido. Es desprecio envuelto en risa, y eso corroe por dentro. Nunca respondí en el mismo tono, no por miedo, sino por una elección consciente. Sabía que perder la calma allí era perderlo todo. Mi dignidad, mi trabajo, mi paz. Así que tragaba en seco, respiraba hondo. El cuerpo se tensaba, el pensamiento se aceleraba, pero la postura se mantenía firme. Era mi forma de resistir. El dolor de ser menospreciado por tener poco es silencioso. No grita, no arma escena. Se queda ahí, sentado en el pecho, observando. Cada palabra atravesada se convertía en recuerdo guardado. No para volverse odio, sino para volverse fuerza. Porque la vida enseña incluso cuando hiere. Y yo estaba aprendiendo, aunque no quisiera. Hubo una vez que dijo que yo debía sonreír más. Dijo que parecía siempre demasiado serio. Pensé en responder muchas cosas en ese momento. Pensé en decir que la dignidad no es una sonrisa forzada. Pero me quedé callado, solo asentí con la cabeza. A veces el silencio dice más que una respuesta, pero también deja marcas, y eso lo sentí después. Almorzaba solo, sentado en un rincón del patio. Comida sencilla,
fiambrera fría, sombra corta. Mientras tanto, la casa hervía de gente bien vestida, conversaciones altas, risas, copas tintineando. Yo no era invitado ni recordado, y no esperaba serlo. Pero dolía no ser visto, dolía ser invisible. Por la noche, en casa, pensaba mucho. Pensaba si me equivocaba al callar demasiado. Pensaba si la dignidad no pide palabra a veces. Esos pensamientos no dejaban dormir con facilidad. Uno aprende a soportar, pero siente. No existe un corazón blindado. Existe un corazón entrenado por la vida. Y el mío estaba aprendiendo. Hubo días en que el cuerpo dolía más de lo normal. No era solo cansancio físico. Era peso emocional acumulado. La asada se volvía más pesada, el sol más fuerte. Todo parecía exigir más esfuerzo. Aún así, no falté. No llegué tarde. No aflojé en el trabajo. Mi respuesta siempre fue la constancia. Ella empezó a tratarme con cierta frialdad calculada. Ni ofendía ni elogiaba. Era como si yo estuviera allí por obligación. Ese tipo de trato levanta un muro invisible. Uno trabaja de un lado, el otro observa desde el otro, sin puente, sin conversación, sin intercambio. Solo jerarquía fría. Eso aleja cualquier relación humana. Sentía que poco a poco algo se estaba rompiendo. No en mí, sino en la forma en que veía aquel lugar. Ya no era solo un trabajo difícil, era un ambiente que ponía a prueba mis límites internos. Y todo límite probado deja cicatriz, incluso cuando uno se mantiene firme. La cicatriz no es debilidad, es prueba de resistencia. Algunas escenas sencillas se quedaban grabadas en la memoria. Un vaso de agua negado con desprecio. Una orden dada sin mirar a la cara. Un comentario hecho como si yo no estuviera allí. Esas cosas no salen en las fotos, pero quedan grabadas en el pecho. Son pequeñas cuchillas diarias, que enseñan a endurecerse sin volverse piedra. Aprendí en esa etapa que callar demasiado tiene un precio. Uno cree que está siendo fuerte, y hasta lo está, en cierto modo. Pero el silencio absoluto también hiere a quien calla. Se vuelve peso acumulado. Por eso empecé a observarme más, a respirar hondo con más conciencia, a no abandonarme por dentro. Aun sintiendo todo eso, no me veía como una víctima. Sabía quién era y lo que hacía. Mi valor no dependía de su mirada, dependía de mi propio reconocimiento. Eso me mantenía en pie, incluso en los días más pesados. Me lo repetía en silencio, como quien sostiene un hilo fino de esperanza. La soledad que sentía no hacía ruido. Era una soledad adulta, madura, sin llanto, sin queja. Convivía con ella como se convive con un dolor antiguo, sabiendo que existe, pero que no manda sobre mí. Eso fortalece el carácter de uno. Enseña a mantenerse entero estando solo, sin perder la humanidad. Seguí allí, día tras día, no por sumisión, sino por propósito. Tenía planes, aunque fueran pequeños. Sabía que ese momento no era eterno. Nada lo es, amigos míos, ni el dolor ni el desprecio. El tiempo también trabaja en silencio, y yo confiaba en ello. El cambio empezó sin aviso, sin anuncio, casi sin ser notado. No hubo disculpa ni conversación importante al principio. Fue más un ajuste de silencios que de palabras. Yo seguí llegando a la misma hora de siempre. Seguí cuidando la tierra con el mismo respeto. Nada en mí cambió por fuera, pero por dentro ya estaba más firme. Quien aguanta mucho, aprende a sostenerse. El trabajo seguía igual, día tras día, sin ningún aplauso. Nadie elogiaba, nadie agradecía, pero yo veía el resultado crecer ante mis ojos.
Las plantas respondían, el jardín se mantenía vivo. Eso me daba una satisfacción tranquila. No era orgullo, era conciencia del deber cumplido. Aprendí que no todo necesita ser visto. Algunas cosas solo necesitan hacerse bien. Los pequeños avances llegaban discretos, casi invisibles. Un trabajo extra aquí, una petición distinta allá. Ella empezó a confiar más en mi trabajo. Dejaba pequeñas decisiones en mis manos. Nada dicho en voz alta, pero sentido en la forma. La confianza también es una forma de respeto, incluso cuando no se declara. Hubo un día en que pasó por el jardín sin decir nada, pero se detuvo unos segundos observando las flores. Yo estaba de espaldas, pero sentí su presencia. Cuando me giré, ya se había ido. No me habló, pero permaneció allí más tiempo. Eso me llamó la atención. Era un gesto sencillo, casi nada. Pero ese casi nada también habla. Con el tiempo empecé a notar ausencias. Ya no hacía ciertos comentarios. Algunas bromas desaparecieron. El tono cambió, seguía firme, pero menos cortante. La vida empieza a enseñar sin levantar la voz. Quien habla sin pensar, acaba escuchando al tiempo. Y el tiempo no grita, muestra. No celebré ese cambio, ni alimenté grandes expectativas. Aprendí a no crear ilusión donde solo hay proceso. Las cosas estaban cambiando, pero despacio. Y despacio es el ritmo de la vida real. No es película, no es promesa fácil. Es convivencia, consecuencia y madurez. Tanto mía como de ella. Yo también cambié, debo decirlo. Me volví menos tenso por dentro. Aprendí a no llevarme todo tan hondo. No todo lo que hiere merece quedarse mucho tiempo. Eso no es frialdad, es cuidado, del propio corazón. Empecé a dormir mejor, a respirar con más calma. Hubo una mañana en que me llamó por mi nombre. Lo dijo sencillo, sin ceremonia. Señor Eduardo, ¿puede venir un momento? Eso me tomó por sorpresa. El nombre tiene peso, amigos míos. El nombre devuelve el lugar. Fui hacia ella con respeto, pero sentí algo distinto allí. La petición fue simple, algo pequeño, nada especial, nada demasiado simbólico. Pero la forma fue otra. Me miró a los ojos, escuchó mi respuesta. No interrumpió, no apuró. Parecía más humana, menos a la defensiva. A veces el cambio viene en el tono, no en el contenido. A partir de ahí, el ambiente fue ajustándose. No se volvió amistad, ni hacía falta. Se volvió una convivencia más justa. Y eso ya cambia muchas cosas. Yo seguí firme, sin devolver nada del pasado, no por olvido, sino por madurez. Quien crece no necesita cobrar, sigue adelante con dignidad. Empecé a entender mejor a aquella mujer también, no para justificar el desprecio, sino para ver al ser humano detrás. Vi soledad, vi dureza aprendida, vi a alguien que nunca necesitó pedir, y por eso no sabía ofrecer. Eso no borra lo que dolió, pero aclara muchas cosas. Hubo un día en que me enfermé y falté, algo raro en mí. Cuando volví, me preguntó si estaba mejor. Preguntó de verdad, no por educación. Dijo que había notado la falta del jardín cuidado. Eso fue sencillo, pero significativo. Cuando la ausencia se siente, algo cambió. Y yo lo noté. El giro no fue un solo momento. Fue la suma de días comunes, de silencios más ligeros, de palabras menos duras, de miradas menos atravesadas. Nada mágico, nada repentino, solo el tiempo cumpliendo su papel, como siempre hace. Empecé a sentir cierto alivio en el pecho, no una alegría exagerada, sino una tranquilidad nueva, como si el ambiente respirara mejor. Eso también afecta al cuerpo. Uno camina más suelto,
trabaja con menos peso interior y vive con más claridad. Ella también parecía distinta, menos defensiva, menos rígida. A veces se quedaba parada mirando el jardín, como quien piensa en su propia vida. El tiempo enseña a ambos lados. No solo aprende quien sufre, quien hiere también aprende, aunque tarde. Mantuve los pies en la tierra todo el tiempo. No creé expectativas de un cambio total. Aprendí a aceptar lo posible, lo real, no lo ideal. Eso trae paz. Esperanza sin ilusión es cosa madura. Y la madurez, amigos míos, cuesta caro, pero vale la pena. Esa etapa me enseñó mucho sobre límites, paciencia y valor propio. Me enseñó que el trabajo constante habla alto, incluso cuando nadie aplaude, y que el tiempo revela el carácter, tanto de quien soporta como de quien impone. Nada queda oculto para siempre. La vida siempre encuentra la forma. Cuando miro atrás ahora, amigos míos, entiendo mejor todo aquello. Entiendo sin rabia, sin ganas de reclamar nada. La vida no me llevó a la revancha, me llevó a la madurez. Llegué a un punto en el que ya sabía quién era. Y cuando uno sabe eso, las cosas cambian de lugar. No es el otro el que sube o baja. Es uno mismo quien se afirma por dentro, y eso cambia cualquier relación. Fue una tarde cualquiera cuando ella me llamó. Nada ensayado, nada dramático. Solo dijo que quería hablar un poco. Nos sentamos lejos de la casa, cerca del jardín. El mismo jardín que cuidé durante tanto tiempo en silencio. Respiró hondo antes de hablar. Parecía nerviosa, algo raro en ella. Y allí vi a una mujer, no a un título. Habló de su propia soledad. Habló del marido que se había ido hacía años. Habló del vacío de una casa demasiado grande. Y dijo que, con el tiempo, empezó a mirarme de otra manera. No solo por el trabajo, sino por la forma de ser. Por la calma, la firmeza, la postura. Dijo que eso despertó algo en ella, algo que ella misma no esperaba. Yo escuché todo en silencio, amigos míos, sin prisa, sin defensa. Porque escuchar también es una forma de respeto. Cuando terminó, se quedó esperando mi respuesta. Y yo fui sincero, como siempre lo he sido. Dije que el cariño nace, pero necesita cuidado. Dije que no olvidaba el pasado, pero que tampoco vivía preso de él. Ella no me pidió que olvidara nada. Solo dijo que lo reconocía. Reconocía los errores, el desprecio, la distancia. Habló sin justificarse demasiado, y eso me tocó más que una disculpa larga. Porque quien madura, asume. Y allí sentí verdad, no una promesa vacía. Después de un tiempo en silencio me preguntó si aceptaba caminar despacio, sin etiquetas, sin prisa, sin imposiciones. Conocernos como personas, mirándonos a los ojos, a su tiempo, no como jefa y empleado, sino como dos adultos marcados por la vida. Eso me hizo pensar hondo. No respondí en el momento. Respiré, miré el jardín, el suelo. Uno aprende también a respetar su propio tiempo. Y entonces dije que sí. No por carencia, no por ventaja, sino porque sentí verdad en esa petición, y porque ya no era el hombre herido del principio. Yo era un hombre entero. En los días siguientes las cosas cambiaron de forma sencilla. Conversaciones más largas, cafés compartidos, paseos cortos, sin esconder ni anunciar. Nada de escenas, nada de exageros. Solo presencia y cuidado. El respeto vino antes del contacto. La escucha vino antes de las palabras bonitas. Y eso marcó toda la diferencia. Vosotros que estáis aquí conmigo tenéis que entender esto. El amor que nace tarde no es menor, solo es más consciente. Ya no queremos demostrar nada. Queremos paz, compañerismo,
¿verdad? Yo no dejé de ser quien era, y ella también cambió sin perder su propia fuerza. Fue encuentro, no sumisión. Seguí siendo jardinero durante un tiempo, pero ahora la mirada era otra. No de superioridad ni de deuda. Era una mirada de igualdad. Y eso, amigos míos, lo cambia todo. Porque el amor sin igualdad no se sostiene. Puede empezar, pero no dura. El nuestro empezó firme. Nunca le eché el pasado en cara. Ni ella intentó borrar lo que vivió. Elegimos aprender. Elegimos no repetir. Eso es madurez emocional. Eso es amor adulto, sin fantasía, sin salvadores. Solo elección diaria. Vosotros que me escucháis ahora, guardad esto. No todo amor llega temprano. No todo amor llega fácil. Pero cuando llega con respeto, vale la espera. Aprendí que la dignidad abre puertas que la fuerza no abre, y que la postura construye puentes. Puentes verdaderos, no ilusiones. El dinero nunca fue un tema entre nosotros, nunca hizo falta, porque el valor humano no se compra. Ella lo aprendió viviendo, yo siempre lo supe viviendo. Y cuando dos conciencias se encuentran, el pasado deja de mandar, y el presente gana espacio. Hoy hablo de esto con serenidad, sin vergüenza, sin miedo al juicio, porque no fue un romance de novela, fue vida real, tal como es, con error, corrección, tiempo y elección. Y eso me enseñó mucho, sobre mí, sobre el otro, sobre el mundo. Lección que ahora os dejo a vosotros. Amigos míos, nunca aceptéis migajas de respeto, pero tampoco cerréis el corazón a quien aprende. La vida es escuela para todos. Unos aprenden pronto, otros tarde. Lo importante es no perderse en el camino, ni convertirse en aquello que os hirió. Yo elegí no convertirme, y eso lo cambió todo. Si dejo algo aquí hoy, es esto. Quien se mantiene entero atrae relaciones verdaderas, no por mérito, sino por coherencia. Viví, soporté, elegí y recogí a su tiempo, sin prisa, sin exigencias. El amor, cuando es real, llega así, calmo, digno y posible. Dime en los comentarios qué te ha parecido esta historia. Que tengas un excelente día. Hasta la próxima.